a compartir con nosotros. La conozco de niñita y de verdad es una persona muy comprometida en nutrición humana en Colombia. Silvia, bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctora Elena, por todas esas palabras. Bueno, yo hoy les voy a hablar del tema de microbiota de leche materna. Yo creo que ya es muy familiar para todos. La razón por la cual estoy hablando de este tema es precisamente pues, por el grupo de investigación que tenemos en la Universidad Javeriana y junto con el grupo de infecciones de la Facultad de Ciencias en la carrera de microbiología, junto con la doctora Albalicia Tres Palacios. Y también hay un fenómeno que está sucediendo en la Javeriana y es que cada vez hay más estudiantes de doble programa y actualmente en nutrición tenemos varios estudiantes de biología y estudiantes de microbiología que actualmente están acá. Entonces, como decía ayer en mi charla, yo creo que la nutrición está avanzando a pasos agigantados, se abren nuevos paradigmas en la visión y con todo esto del microbioma, pues de la microbiota, realmente pues es un campo nuevo y es toda una... O sea, es todo un campo para investigar. Las investigaciones en relación con este tema pues no son muchas cuando uno revisa la literatura y la verdad es que hay muchos interrogantes al respecto, pero me parece muy interesante pues poder compartirlos. Declaro que no tengo ningún tipo de intereses ni conflictos con ningún estamento industrial o político. Bueno, me parece importante definir algunos conceptos básicos. La microbiota humana, ¿qué es? Son todos los microorganismos vivos que residen en algún nicho de nuestro cuerpo. Principalmente, estas se habitan en el intestino distal. Se dice que por cada célula eucariota tenemos 10 células procariotas y podemos decir que nuestro microbioma, ¿sí? Está representado por 10 a 100 trillones de células procariotas. El microbioma se define como los genes de la microbiota y el metagenoma humano es la sumatoria de ese genoma de las bacterias con nuestro genoma. ¿Qué implica eso? Que muchos de nuestros procesos metabólicos son en respuestas a esa combinación de ese genoma de las bacterias con nuestro genoma y esto es la locura. O sea, es un campo muy nuevo, pero esto induce una cantidad de respuestas desde el punto de vista metabólico cuando ingerimos alimentos y demás. Y el 16, la fracción 16 sRNA-ARN, es la fracción que se obtiene del DNA de las bacterias, ¿sí? Para hacer una secuenciación. Es un sitio muy específico que permite identificar esa secuenciación de las bacterias, a qué género pertenecen y poderlas clasificar. En esta diapositiva, quiero aclarar que esta diapositiva es tomada del doctor Flores del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos del Grupo de Investigación de Cáncer y me pareció supremamente linda porque aquí podemos ver la variedad, o sea, las unidades taxonómicas que tenemos en los diferentes nichos en nuestro cuerpo. Dependiendo de ese sitio, pues hay un complejo bacteriano importante. Actúan como comunidades bacterianas que se unen para protegerse y para generar una cantidad de reacciones positivas, ¿sí? En nuestro organismo. O sea, cuando uno empieza a meter, quiero aclarar que no soy experta en microbiología, ¿sí? Pero incursionando en este campo pues he aprendido algo. Pero es muy lindo ver cómo las bacterias se juntan, se unen y se protegen entre ellas. Entonces se forman comunidades que se apoyan y que generan simbiosis. Cuando viene la disbiosis es cuando viene todo el desequilibrio y viene el crecimiento de otras bacterias que son las que van a generar procesos infecciosos o alteraciones en el sistema. Algo que quiero resaltar de acá, por ejemplo, me interesa esta del Helicobacter pylori. Cuando hay Helicobacter pylori es negativo, vemos que predominan las bacterias, las actinobacterias, y cuando hay Helicobacter pylori positivo cambia por completo la flora microbiana y eso genera toda una inducción en los procesos de asimilación porque cambia todo. Bueno, entonces en esta diapositiva vemos el filum, por ejemplo tenemos los firmicutes, las protobacterias, perdón, es que no alcanzo a ver bien, los bacteroides, perdón, las protobacterias y las actinobacterias. Esas son las familias, es como la taxonomía, lo que agrupa
las bacterias, el grupo grande, pero ese grupo tienen lo que son los géneros y tienen lo que son las especies. Entonces, por ejemplo, un género es el estafilococo y la especie sería el estafilococo pupus o el estafilococo, o por ejemplo estaría el lactobacillus o sería el lactobacillus GG y los demás. Entonces esto es bastante complejo, ¿sí? Muchas veces cuando leemos los artículos nos están haciendo referencia a la clasificación del gran grupo, que serían desde la parte del filum. Por ejemplo, se dice que las pacientes obesas tienen mayor cantidad de firmicutes en sus heces, pero el grupo de firmicutes podemos encontrar lactobacillus, podemos encontrar Clostridium, podemos encontrar estafilococos. Y podemos encontrar otras, las especies que serían diferentes, y eso es lo que va marcando o va modulando todos los procesos relacionados con el metabolismo de los nutrientes. Se dice que la microbiota, eso me encantó, la microbiota es el órgano olvidado de la fisiología humana. Durante muchos años nos olvidamos de la microbiota. No nos preguntamos, no, sí, ahí está la microbiota, pero ¿qué papel tiene? No, como que realmente esto me impactó. Y algo que es bien interesante es que el intestino es la interfaz entre la dieta y el metabolismo a través del cual todos los nutrientes deben pasar. Y para que el intestino conserve su integridad funcionante se requiere de microbiota. Entonces, si no tenemos una microbiota y si esa microbiota está alterada, pues nuestros procesos de metabolismo, de digestión, de absorción, pues van a estar alterados. Entonces existen ciertos enterotipos, ¿sí? O grupos de bacterias dominantes a través del tracto gastrointestinal, y de esta composición, o sea, de estas especies o de la comunidad bacteriana. Uno no sabe qué es primero, si la flora bacteriana como tal o cambia pues todo el metabolismo de los nutrientes, o si el consumo de los alimentos es los que inducen a la flora bacteriana. Ya veíamos en la charla anterior del doctor lo importante que era la colonización o los diferentes procesos de colonización del tracto gastrointestinal dependiendo de la manera como se nace, ¿sí? Del entorno externo, también cómo va afectando esa colonización de la microbiota. Resumidamente podemos decir entonces que la microbiota tiene una función muy importante porque protege contra patógenos, estimula el sistema inmune. La microbiota es determinante para los procesos de nutrición y metabolismo de los nutrientes. La microbiota sintetiza vitaminas y cofactores como la vitamina K, la B12, la biotina, el ácido fólico. Extraen del 40 al 50% de la energía de los nutrientes. Tienen un papel muy importante en la fermentación, en la recuperación de la energía a partir de los ácidos grasos de cadena corta como el glutirato, propionato y acetato, y mantienen todo lo que es la integridad intestinal. En conclusión, la microbiota es parte integral de la fisiología humana, de la salud y de la enfermedad. Ya el doctor nos había comentado las diferentes maneras de adquirir la microbiota, entonces tenemos que va a depender de la manera de nacimiento, si es cesárea o si es parto vaginal, va a depender de la manera como alimentemos a ese recién nacido, si va a ser por leche materna o si va a ser por fórmula. Pero aquí vale resaltar que diferentes estudios han encontrado, por ejemplo, el lactobacillus, que normalmente las mujeres tienen en la vagina, no permanece por mucho tiempo. Los estudios de biología molecular lo que buscan es si esas cepas de lactobacillus o de esos microorganismos que están presentes en la mamá a través del canal del parto se mantienen y permanecen exactamente en esas características de la especie propia. Sin embargo, los estudios han encontrado que muchas veces no se correlaciona, o sea, puede aparecer ese lactobacillus de la vagina, pero a los 2 días desaparece de la flora del tracto gastrointestinal, y es aquí donde entra a jugar un papel muy importante todas las estructuras de oligosacáridos de la leche materna, que son conocidos ahora como los HOM, ¿sí? Que le están dando una importancia altísima, porque en últimas esos oligosacáridos presentes en esta leche materna son los que van a definir ese crecimiento de esas especies de bacilos acidolácticos o en general de toda la microbiota. Aquí podemos ver también hay otros estudios que dicen que la dieta en 24 horas pueden generar cambios importantes dentro de esta microbiota. ¿Cómo podemos seguir entonces diciendo que la microbiota está presente en la leche materna? Que la leche materna es un fluido continuo de microorganismos para el lactante,
que durante muchas décadas la leche materna fue considerada como un alimento estéril y se vinieron a descubrir la presencia de estos microorganismos porque se hacían los estudios, era para detectar la contaminación de la leche materna. Entonces, en búsqueda de esa contaminación, supuestamente por bacterias que no eran las consideradas buenas, se empezó a ver que muchas mujeres presentaban estas bacterias, ¿sí? Sin que necesariamente tuvieran efectos patógenos como tal. Anteriormente, antes de toda la evolución de la biología molecular y todas las técnicas de análisis de la biología molecular, solamente se hacían los análisis en cultivo y resulta que no todas las bacterias son cultivables. Esto es un punto muy importante. Entonces, a raíz de esto, solamente por cultivo se podían identificar unas poquitas, pero ya con todo lo que es la genómica se detectaron más de 200 especies de bacterias que no son cultivables. La pregunta es, ¿cómo se adquiere esa microbiota en la leche materna? Se dice que hasta el tercer mes del embarazo empieza a haber una migración de las bacterias que se encuentran en el tracto gastrointestinal de la madre. Hay un mecanismo que lo hacen las células, esto es una hipótesis que cada vez se está comprobando más, las células dendríticas que se encuentran al otro lado del intestino, aquí tenemos el lumen intestinal, consumimos los alimentos y demás, estas células dendríticas tienen la capacidad de extenderse por las conexiones que están entre las diferentes células del enterocito, captan la bacteria y la llevan a través del torrente sanguíneo de la linfa a la glándula mamaria. Mientras la madre está en el proceso de embarazo, la glándula se va preparando, hay toda una regulación hormonal que predispone a esa ruta enteromamaria, ¿sí? A esa captación, y aquí podemos ver ya cómo se da todo este flujo, lo que se llama o se conoce como la ruta enteromamaria. Entonces, a través del intestino, ¿sí? Pasa por la linfa o la sangre, llega a la glándula mamaria y en esta glándula el niño pues va a consumir este tipo de bacterias. Se dice que también hay una posibilidad de esta flora en la glándula mamaria que puede pasar de la boca del bebé, ¿sí? A los conductos que tiene la madre en el seno. Y también hay una intercomunicación entre la bacteria de la mamá y la bacteria que el niño puede tener dentro de su boca. Les estaba comentando anteriormente que los primeros géneros que se identificaron eran los géneros que eran cultivables o son cultivables. Entonces encontraron que estos eran los principales géneros. En leche materna tenemos el Staphylococcus, el Streptococcus, Lactococcus, Leustonostoc, Weisiela, Enterococcus, Propionobacterium, Lactobacillus y Bifidobacterium. Y las especies que identificaron en este estudio Heikila fueron estos: Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, y bueno, aquí vemos que predominan los streptococos, tenemos lactobacillus y demás. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y el concepto que yo tenía, no sé si nos pase a todos, es que uno cree que la leche materna es muy rica en bacterias acidolácticas y lactobacillus, y resulta que no. Cuando se encontraron todas las técnicas moleculares, esto fue lo que encontraron. Este fue un estudio de Hunt muy bien hecho, fue apenas en 16 mujeres, pero hicieron secuenciaciones repetitivas, o sea, tomaron varias veces la leche materna, hicieron varias secuenciaciones y encontraron que las especies que más predominaban en estas mujeres sanas eran estas: Streptococcus, Staphylococcus, Serratia, Pseudomonas, Corinebacteria, Ralstonia, Propionobacterium, Sphingomonas y Bradyizobisaceae. Bueno, que eran como las unidades taxonómicas más importantes, pero ahí no aparecían los lactobacillus. Esto es una cosa que me llama muchísimo la atención. Y encontraron que en 3 mamás, o sea, de estas 16 mujeres, ahora les muestro el cuadro, solo 3 tenían predominancia de estas primeras, ¿sí? Coincidían. Y vieron que en esa flora bacteriana de esas 16 mujeres la variabilidad interindividual era grandísima. Y este es el cuadro. Bueno, antes de mostrar el cuadro, entonces aquí está. Estas 3 mujeres fueron las que presentaron esto en mayor proporción. Y este es el cuadro de
del análisis de las bacterias que ellos hicieron. Entonces aquí podemos ver cómo el azul son los estreptococos y vemos que hay una mayor dominancia, pero fíjense que las proporciones en las mujeres es diferente. Tenemos las pseudomonas que están en un azul más clarito, las rojas que son los estafilococos, y aquí cada uno de estos cuadros representa una mujer, y este sería el microbioma de la leche materna de cada una de las mujeres, o sea que la variabilidad interindividual es impresionante. ¿Qué dicen ellos? ¿A qué se puede deber esta variabilidad interindividual tan grande? Entonces hablan a la dieta, ¿sí? Al entorno geográfico, a presencia de pronto de enfermedades, pero en este caso eran mujeres sanas. Entonces yo creo que aquí más que respuestas son una cantidad de interrogantes impresionantes. Sin embargo, lo que vemos, y en relación con la charla que hizo el doctor anteriormente y la revisión de literatura que uno hace, uno ve que la leche materna definitivamente pues es excelente desde todo punto de vista, y confirman, o sea, los estudios sin mirar la minucia de la microbiota, podemos ver que la leche materna tiene los efectos benéficos, pero a veces tenemos casos, yo no sé si a ustedes les han pasado, nosotros el semestre pasado con unas estudiantes de microbiología y de nutrición y con la doctora Albaliza Tres Palacios realizamos una prueba piloto para determinar la microbiota de leche materna en 15 mujeres sanas en la clínica del Country, y encontramos una niña con un bebecito obeso, solo alimentado con leche materna, ¿sí? No voy a presentar los resultados porque eso no se ha hecho, no se ha formalizado toda la parte de publicación, pero sí me llamó la atención, por ejemplo, este hecho de esta niña sana, solo con leche materna, el bebecito tenía obesidad. Encontramos que de esas 15 mujeres toda la microbiota era diferente, ¿sí? Solo 2 mujeres tuvieron en común alguna de las especies. Pero salen muchos interrogantes y ahí es donde hay que mirar. Si bien es cierto que la leche materna es benéfica, hay casos en que podemos encontrar casos, por ejemplo, lo de la obesidad, y qué relación tendría o cuál serían ese tipo de microorganismos que podrían generar esto. Vale resaltar que los lactobacilos sí están presentes en menor proporción, y lo importante de los lactobacilos son todos los efectos benéficos que han sido reportados por otros estudios, que serían la capacidad probiótica y cómo se relacionan, por ejemplo, en todo lo que nos contaba el doctor en la charla pasada. Este es otro estudio que se quiso mirar cuál era la relación entre la cepa que tenía la madre en su leche y la cepa que se encontraba en las heces del bebé. Las que tienen las estrellitas, ¿sí?, es la que coincide completamente la filogenia, quiere decir que la cepa tal cual presente de la leche materna pasa y se conserva en el intestino del lactante. Y aquí en este cuadro pues podemos ver que esa permanencia de esa igualdad pues no se mantiene tal como tal, no se mantiene pues en un alto porcentaje, lo podemos ver. Y ahí es donde entra a jugar entonces un papel muy importante, algo que nos habla el doctor, los prebióticos o los HOM, o los oligosacáridos que tienen presente la leche materna, cuál es el crecimiento que va a fomentar o promocionar. Ya vimos muchos de los beneficios de la microbiota, como son pues, la prevención de las infecciones del lactante por exclusión competitiva, la programación del desarrollo completo y funcional del sistema inmune, disminución de las enfermedades alérgicas y asma, disminución de la enterocolitis necrotizante, prevención de enfermedades inflamatorias del Crohn y disminuir el riesgo de enfermedades como la diabetes y la obesidad. Pero me llamó la atención que los estudios reportan que no solamente en el niño, sino también en la madre. Y algo también que me pareció muy interesante es cómo la microbiota de la leche materna tiene una incidencia en la mastitis. Nosotros como nutricionistas siempre aprendimos que la mastitis era por no vaciar completamente el seno, además obviamente puede haber una incidencia si hay una mayor retención, pero parece ser que hay una disbiosis de esa microbiota en la glándula mamaria, y se ha visto que manipulando la dieta de la madre podemos tener un efecto benéfico y contrarrestar las bacterias que se generan en los procesos de mastitis. Como conclusiones, entonces podemos decir que la microbiota de la leche humana es bastante biodiversa, con una variación interindividual muy importante. Los géneros que más predominan son el Streptococcus y el Staphylococcus, que la adquisición de la microbiota muy probablemente es a través de la ruta enteromamaria,
que hay efectos a corto y largo plazo sobre la salud del lactante y sobre la glándula mamaria, dependiendo de esa composición de esa microbiota, que es fuente importante de cepas potencialmente probióticas. Una conclusión pues que yo creo que deberíamos replantearnos respecto a los bancos de leche. Cuando esterilizan la leche materna o cuando se hacen los conteos de esos microorganismos, ¿cuál realmente sería el patrón o el gol estándar de la microbiota presente en la leche materna cuando los estudios nos están mostrando que la variabilidad interindividual es muy amplia y que la presencia de estas bacterias son normales en la leche materna? Se requieren, por lo tanto, de más estudios que evalúen la influencia de la dieta y del estado nutricional sobre la composición de la microbiota. Nosotros tenemos un proyecto en la Facultad de Ciencia que queremos sacar adelante y es poder evaluar, porque la mayoría de los estudios no correlacionan esa situación propia de la madre, o sea, cómo es realmente su estado nutricional, cómo es esa dieta que está ingiriendo y cuál es el efecto y cómo se vería reflejado en esa microbiota de la leche materna. Hay unos estudios preciosos en relación, por ejemplo, con los alimentos, cuando son vegetales, cuando son carnes, cuando son carbohidratos. Cada alimento también tiene su propia microbiota y esa microbiota cómo se combina y cómo coloniza ese tracto gastrointestinal. También le surgen muchas dudas, el uso del horno microondas. ¿Cuánta microbiota acaba el horno microondas? ¿Cuántos de los alimentos procesados que estamos consumiendo están disminuyendo nuestra microbiota? Entonces la tendencia, y de pronto pues todas las otras charlas que he oído en diferentes congresos y en algún curso de entrenamiento que tuve, la tendencia es como volver a lo natural, ¿sí? Porque la microbiota definitivamente es fundamental, el alimento vivo es fundamental, los compuestos bioactivos de los alimentos cuando pertenecen a cierta especie hay que respetarlos, no debemos cambiar la naturaleza propia de los alimentos. Bueno, muchas gracias. Por último, está esta página que es todo lo del proyecto del microbioma humano, que es absolutamente interesante. Entonces, pues para que la tengan en cuenta, ahí pueden encontrar mucha información y la pueden consultar. Gracias.